Durante años, un exabogado se presentó como un genio financiero, un empresario exitoso, un millonario hecho a sí mismo, que prometía multiplicar el dinero de cualquiera que confiara en él. Su nombre, Timothy Durham. Pero detrás de esa imagen de poder, éxito y respeto, se escondía una de las estafas piramidales más devastadoras en la historia de Estados Unidos. Un solo hombre logró destruir la vida de más de 5,000 familias con un fraude que superó los 240 millones de dólares, mientras él vivía rodeado de lujos, mansiones, jets privados y un estilo de vida construido con dinero robado. Jubilados, familias y personas con mal historial crediticio y pocas opciones entregaron sus ahorros creyendo que estaban asegurando su futuro con una de las oportunidades que solo pasa una vez en la vida, sin imaginar que estaban entrando directo en una trampa diseñada para desaparecerlo todo. Pero aquí es donde todo se rompe. Cómo un exabogado logró engañar a miles de personas durante años y, lo más inquietante de todo, cómo pudo un fraude tan enorme sostenerse tanto tiempo sin colapsar. Hoy conocerás una de las mayores estafas financieras en la historia de Estados Unidos, la caída brutal de Timothy Durham. Party after party. Durante años, Timothy Sean Durham Sr. fue visto como el ejemplo perfecto del millonario hecho a sí mismo, un exabogado convertido en poderoso empresario de Indiana, alguien que aparentaba haber construido un imperio financiero desde cero. Con el tiempo, Durham se había convertido en una figura influyente dentro de círculos políticos y financieros. Fue un importante recaudador de fondos para el gobernador Mitch Daniels y también ayudó en la campaña presidencial de Rudy Giuliani. Esa cercanía con el poder le dio algo más valioso que el dinero, le dio credibilidad. Y esa credibilidad terminó siendo el arma perfecta. El corazón del imperio de Timothy Durham era una empresa llamada Fair Finance Company, una financiera de Ohio fundada en 1934 que, durante décadas, había operado aparentemente de forma legítima. Pero todo cambió en 2002, cuando Durham y su socio, James Cochran, tomaron el control de la compañía, y desde ese momento, Fair Finance dejó de ser solo una financiera. Se transformó en la principal fuente de dinero para sostener todo su imperio. La empresa se dedicaba a ofrecer préstamos a personas con mal historial crediticio, pero el verdadero negocio estaba en los llamados certificados de inversión, o frisar dinero como le llaman en algunos países. Básicamente, Fair Finance convencía a pequeños inversionistas de entregar su dinero a cambio de intereses altos y supuestamente seguros. Muchos de los que invertían eran personas mayores, jubilados y familias comunes con mal historial crediticio. Buscaban mejores rendimientos que los bancos tradicionales. Confiaban en Durham porque la empresa aparentaba estabilidad, crecimiento y éxito constante. Pero esa estabilidad era una ilusión cuidadosamente fabricada, mientras ellos entregaban los ahorros de toda su vida, creyendo que estaban invirtiendo en un imperio sólido. Timothy Durham ya estaba construyendo uno de los fraudes financieros más devastadores de Indiana, pero la realidad detrás de Fair Finance era muchísimo más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Aunque la empresa aparentaba ser una financiera normal, que daba préstamos y generaba ganancias, en realidad funcionaba como un esquema Ponzi, también conocido como una estafa piramidal. En simple, no ganaban dinero con inversiones reales, sino usando el dinero de nuevos inversionistas para pagarle a los anteriores, creando la ilusión de que todo estaba funcionando bien. El sistema era simple: miles de personas entregaban sus ahorros comprando certificados de inversión porque les prometían intereses altos y pagos seguros, mientras los bancos tradicionales ofrecían una tasa de interés de 2 a 5%, ellos ofrecían de un 20 a 50% dependiendo de tu inversión. Eso, para personas con mal historial crediticio, era oro
puro. Ellos creían que su dinero estaba siendo usado para financiar préstamos reales, o sea, supuestamente compraban préstamos de otras empresas que estaban en bancarrota y de ahí salía el dinero. Pero en realidad, ellos tenían una red de empresas que están en bancarrota y se prestaban el dinero entre sí, o sea, el dinero invertido era literalmente para comprar los préstamos y deudas de sus propias empresas. Pero asegurar que el dinero permaneciera por mucho tiempo, la única forma de invertir en Fair Finance era a través de certificados, es decir, congelar el dinero por un periodo de tiempo. Ese dinero debía generar intereses y al retirarlo, el capital original supuestamente permanecía intacto y solo se ganaban los intereses según la inversión, lo que a su vez se decía que hacía crecer la empresa, pero eso no era lo que estaba pasando. Gran parte de esos supuestos préstamos que ellos compraban ni siquiera tenían valor real o prácticamente no existía. En otras palabras, el dinero de los inversionistas no se usaba para hacer crecer Fair Finance, se usaba para mantener vivo el engaño. Como todo esquema Ponzi, una parte del dinero nuevo servía para pagarles a inversionistas antiguos y así sostener la ilusión de estabilidad. Mientras la gente recibía sus pagos, todo parecía legítimo, pero en realidad era solo una cadena frágil que dependía de que siguiera entrando dinero nuevo sin parar. Para noviembre de 2009, defraudó a cerca de 5.200 inversores por más de $240 millones. El resto del dinero iba directamente a los bolsillos de Durham y su círculo cercano. Como suele pasar, Timothy Durham comenzó a vivir como un multimillonario, obsesionado con el lujo. Compró mansiones, autos exóticos valorados en más de $7 millones, un jet privado de $3 millones, un yate de $6 millones, y gastaba fortunas en viajes, fiestas y casinos. It's pretty remarkable. I mean, I've seen a few of them before, but when you realize it's actually yours, it takes on a whole different feeling, you know? Todo eso mientras miles de personas confiaban en él y seguían invirtiendo sus ahorros, pensando que estaban asegurando su futuro. Y para evitar que alguien descubriera la verdad, comenzaron a manipular todo, alteraban documentos financieros, maquillaban números y escondían las pérdidas reales de la empresa. Si alguien hacía preguntas incómodas, simplemente lo apartaban. Si algunos inversionistas empezaban a preocuparse y pedían su dinero, muchas veces retrasaban los pagos o inventaban excusas para ganar tiempo y tratar de convencerlos de que se queden invirtiendo su dinero con ellos. Por fuera, Fair Finance seguía aparentando ser una empresa exitosa y estable, pero por dentro ya estaba completamente podrida. Pero el esquema no podía sostenerse indefinidamente. Dentro de Fair Finance empezaron a aparecer problemas graves. La empresa necesitaba constantemente dinero de nuevos inversionistas solo para poder pagarle a los anteriores. Era el mismo patrón típico de una estafa piramidal. No había ganancias reales suficientes para mantener el sistema funcionando, solo una entrada constante de dinero nuevo que tapaba los huecos del anterior. Pero fuera de la empresa ya había señales claras de que algo no estaba bien. En 2005 y 2006, contadores externos detectaron que muchos préstamos no estaban siendo pagados y que otros no tenían respaldo real. En lugar de corregir el problema, Timothy Durham tomó una decisión directa: los despidió. A partir de ese momento, Fair Finance dejó de publicar estados financieros auditados entre 2006 y 2009, lo que eliminó por completo la transparencia de la empresa. Sin informes oficiales, nadie podía ver realmente qué estaba pasando dentro. Mientras tanto, algunos inversionistas comenzaron a notar retrasos en los pagos de intereses. Empezaron a llegar quejas, preguntas y reclamos, pero muchas veces los empleados recibían órdenes de ignorarlos o simplemente retrasar los pagos sin dar explicaciones claras. Para ese momento, la empresa ya estaba bajo sospecha. Las autoridades financieras de Ohio comenzaron a notar inconsistencias, especialmente por la falta de auditorías y los números que no cuadraban. El punto de quiebre llegó en noviembre de 2009, cuando el FBI realizó una redada en las oficinas de Fair Finance en Indiana y Ohio, incautando documentos y registros financieros. A partir de ahí, todo comenzó a desmoronarse. November 2009 that the FBI raided Durham's downtown Indianapolis offices.
After nearly 3 years of building a case, Fiscales federales revisó miles de documentos internos y reconstruyó el flujo de dinero dentro de la empresa. Lo que encontraron fue contundente. Entre 2005 y 2009, Timothy Durham y su círculo cercano habían ejecutado un esquema para engañar a los inversionistas sobre la verdadera situación financiera de la empresa. Todo estaba basado en reportes falsos, préstamos inflados y dinero moviéndose entre compañías del mismo grupo como si fueran ganancias reales. Cuando Durham tomó el control en 2002, Fair Finance tenía alrededor de $48 millones en préstamos productivos y una deuda de aproximadamente 37 millones, o sea, eso era algo normal. Pero para 2009, la situación era completamente distinta. La deuda con inversionistas había superado los $200 millones, o sea, debían más de $200 millones a esas personas que tenían mal historial crediticio, jubilados y familias bajos recursos que buscan una ganancia extra invirtiendo en los certificados que ellos ofrecían. La conclusión fue clara: Fair Finance no era una empresa real de préstamos funcionando de manera legítima. Era un sistema diseñado para mover dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, o sea, un esquema Ponzi en toda regla, creado para financiar el estilo de vida de sus dirigentes. El 16 de marzo de 2011, agentes federales realizaron un operativo coordinado para capturarlos. Timothy Durham, de 48 años, fue arrestado sin resistencia en su casa de Los Ángeles, mientras que sus socios James Cochran y Rick Snow fueron detenidos en Indianápolis. Para ese momento, el imperio ya había colapsado. Las autoridades acusaron a Durham de conspiración, fraude electrónico y fraude de valores, asegurando que durante años engañó deliberadamente a miles de inversionistas mientras desviaba el dinero para sostener su estilo de vida millonario. También salieron a la luz movimientos de dinero sospechosos, manipulación financiera y el uso ilegal de fondos de inversionistas. Y entonces llegó el juicio. En junio de 2012 comenzó oficialmente el proceso federal en Indiana. Durante semanas, el jurado escuchó testimonios, revisó registros bancarios, contratos falsificados y documentos financieros alterados. Poco a poco, la imagen del empresario exitoso comenzó a derrumbarse frente a todos. Las pruebas mostraban cómo Durham había mentido constantemente sobre la situación real de Fair Finance, ocultando pérdidas enormes mientras seguía atrayendo inversionistas. También se reveló que dentro de la empresa existía presión para mantener la mentira viva y evitar que el fraude fuera descubierto. Después de 8 días de deliberación, el 20 de junio de 2012, el jurado tomó una decisión definitiva. Timothy Durham fue declarado culpable de todos los cargos. El hombre que durante años se presentó como un millonario brillante y respetado, ahora era oficialmente uno de los mayores estafadores financieros en la historia de Indiana. Meses después, el 30 de noviembre de 2012, llegó la sentencia. Timothy Durham recibió 50 años de prisión federal, una de las condenas más severas jamás impuestas por fraude financiero en el estado. Además, se le ordenó pagar $208 millones en restitución por el dinero robado a las víctimas. It's just devastating to him. Every so often he'd ask me, he'd say, Donna, do you think that we'll ever see any of that money? And I'll say, no. Sus socios también fueron condenados. James Cochran recibió 25 años de prisión y Rick Snow fue sentenciado a 10 años. El imperio construido sobre mentiras, manipulación y dinero robado finalmente había caído. Pero el verdadero daño no estuvo en los millones robados, estuvo en las vidas destruidas detrás de esos números. Entre 5,000 y 5,200 familias perdieron gran parte o incluso todos sus ahorros después del colapso de Fair Finance. Ese dinero representaba décadas enteras de trabajo. Eran fondos de retiro, ahorros familiares y el único respaldo económico que tenían para sobrevivir. Y de un momento a otro desapareció.
Aunque años después intentaron recuperar parte del dinero perdido, la realidad fue brutal. En 2015 se logró un acuerdo de $35 millones para repartir entre las víctimas, pero eso apenas representaba aproximadamente 17 centavos por cada dólar perdido. La mayoría nunca volvió a recuperar su dinero. El caso de Timothy Durham terminó convirtiéndose en una advertencia brutal sobre cómo el poder, el dinero y la apariencia de éxito pueden ocultar una estafa gigantesca durante años, porque detrás del empresario elegante, las conexiones políticas y la imagen de millonario exitoso, había un hombre que destruyó la vida de miles de personas para mantener viva una mentira. Porque muchas veces los peores criminales no se esconden en callejones oscuros, sino detrás de oficinas elegantes, discursos perfectos y sonrisas de millonarios. Y con esto culminamos el caso de Timothy Durham. Gracias por llegar hasta el final de este video. Pero si este caso te impactó, el siguiente es todavía más increíble. Te recomiendo que vayas ahora mismo a ver mi video anterior sobre el imperio de demandas falsas de Scott Rothstein, un abogado que logró mover más de $1.200 millones dentro de otro gigantesco esquema Ponzi que engañó a empresarios, inversionistas y hasta figuras poderosas. Créeme, después de ver ese caso, vas a entender hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando el dinero se convierte en una obsesión.